Gloria al Señor, que Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos en Cristo Jesús. Qué bueno que tenemos un día más para poder glorificar y exaltar el nombre del Señor. Estamos alegres y contentos de saber que tenemos un Dios, hermano, que no falla, un Dios que no cambia, un Dios incomparable que nos permite poder venir delante de su presencia y poder adorarle. Así que bienvenidos todos los que ya nos están sintonizando a través de la página de la Iglesia Bautista Camino, Verdad y Vida y la página de la Iglesia Bautista Cielos Abiertos. Bienvenidos a todos nuestros hermanos. Quiero invitarles que podamos compartir las Escrituras en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos, hermanos, a orar para poder iniciar con este culto. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu bondad y tu misericordia, agradecidos, Señor, por un día más que nos permite de poder estar delante de tu presencia, glorificándote, Señor, y exaltándote, Señor, dándote a ti el honor, la gloria, el poder y la majestad. Señor, venimos rendidos ante tus pies, reconociendo, Señor, tu poderío y tu majestad. Confesamos delante de ti nuestras faltas y nuestros pecados y nos volvemos a ti en arrepentimiento, reconociendo, Señor, que tú eres Dios. Agradecidos, Señor, entramos por tus puertas con acción de gracia y por tus atrios, Señor, con alabanza, para proclamar que este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones y los momentos difíciles, aquí está tu pueblo, Padre, que quiere adorarte y exaltarte, Señor. Cualquiera que sea nuestra condición, Señor, no va a apocar nuestra fe, ni tampoco va a permitir, Señor, que dejemos de adorarte. Te pido, Dios, que bendigas este culto, Padre, a todos los que nos sintonizan, a los que se están conectando a través de esta página, Padre, en Honduras y más allá, Señor, de esta tierra. Te pedimos, Señor, que bendiga su vida y que el Espíritu de Dios pueda, Señor, ser glorificado y exaltado, Señor, en esta tarde. Recibe la gloria y la honra. Háblanos por medio de tu palabra, Señor, y ministra nuestros corazones a través de la presencia de tu Espíritu. Padre, recibe la alabanza de tu pueblo, Señor, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno. Toda gloria, poder y majestad sean dadas a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, hermanos, ahí desde sus hogares, hermanos, desde nuestros hogares, a levantar nuestras manos y a poder exaltar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a decirle al Señor que queremos, hermano, adorarle con todo nuestro corazón y poder exaltar el nombre de Cristo. Aleluya.
Señor. Oh, atrae nuestro corazón, Señor, hacia ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Oh, eres digno. Oh, te adoramos, Señor. Tú eres santo. Levante su voz y adore al Señor. Oh, con un cántico nuevo, adoremos al Señor. Adoremos al que es digno de alabanza. Oh, levantemos nuestro corazón para adorar al Rey, para adorar al único digno de toda la gloria. Levanta tu corazón, levante su adoración al Señor. Vamos ahí donde están de sus casas, glorifique al Señor. Levante sus manos y adore al Señor. Humillemos nuestro corazón y adoremos a Jesús. Adoremos al Señor. Dígalo, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Oh Jesús, te adoramos. Oh Jesús, te exaltamos. Eres el amado de mi corazón. Eres el dueño de mi vida, la razón de mi existir. Oh, pon tu visión en mis ojos, Señor. Te adoramos. Y el Señor atrae mi corazón hacia ti. Quiero conocerte cada día. Oh, tener intimidad contigo, Señor. Te adoramos, te adoramos. Vamos, adoremos al Rey como que este fuera el último día. Exalta a Jesús. Exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta canción, pueblo, y adora a tu Rey. Y lo atrae mi corazón, atrae mi corazón. Oh, aleluya. Atrae mi corazón, Señor. Vamos a cantarlo al Señor, dígale, atrae mi corazón. Oh, atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, dígalo al Señor. Por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Dígalo al Señor con todo su corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Oh, sí, Señor. Mi alma enferma de amor por ti. Oh, Jesús. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios vivo. Me muero de amor por ti, Señor. Mi alma te anhela, Jesús. Eres el amado de mi corazón. Eres mi todo, Jesús, la razón de mi vivir. Oh, levanta
levante sus manos y adore al Señor. Dígale esta tarde: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre. Porque cuando nos encontraste, Señor, no valíamos nada, Dios. Estábamos tirados en la basura y con una vida hecha pedazos, Padre, sin una razón para vivir. Pero tú nos alcanzaste, Padre, cuando nuestra vida estaba perdida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, que esta tarde, Señor, sea una melodía de amor para ti, Señor. Una serenata de amor que llegue hasta tu presencia, Jesús. Que nuestra alabanza, Señor, suba hasta tu trono como un perfume agradable, Padre. Con humildad y sencillez de corazón nos postramos delante de ti, Padre, como aquella mujer, Padre, para derramar el nardo que hay en nuestro corazón, Señor, y poder, Señor, derramarlo delante de tu presencia y poder ungir tu altar, oh Jehová de los ejércitos. Mi corazón te bendice, Señor. Todo mi ser te pertenece, Señor. Oh, gracias, Señor. Bendice, Señor, en esta tarde, Padre, todos los que nos están sintonizando a través de la página de la iglesia. Señor, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Habla a mi vida, Señor, y al corazón de tu pueblo, Padre. Que tu Santo Espíritu ministre para convencer de pecado y redarguir a los corazones, Padre. Quita todo aquello que perturba nuestra mente, Padre, para no poder entender tu palabra. Habla a la vida del amigo, habla a la vida de mi familiar, a la vida de todos los que nos escuchan, Padre. Que tu presencia fluya, Señor, para llenar cada corazón con tu presencia. Habla, Señor Jehová, que tus siervos escuchan. Habla nuestra vida, que estamos sedientos de escuchar tu voz. Necesitados de ti, Señor, una vez más. Venimos ante ti, Padre, para poder escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos, todos los amigos, hermanos que acaban de sintonizarnos a esta hora a través de la página de la Iglesia Bautista, Camino, Verdad y Vida, y la página de la Iglesia Bautista, Cielos Abiertos. Queremos darte la bienvenida y pedirte que te quedes unos minutos más con nosotros para poder tener un tiempo donde podamos compartir el mensaje de la palabra de Dios, donde podamos unirnos, hermano, para poder estudiar y compartir la palabra de Dios. Siguiendo, hermanos, con el tema que hemos venido estudiando acerca de las 7 iglesias, hermano, del Apocalipsis. Ya hemos hablado, hermano, acerca del mensaje a la iglesia en Éfeso, acerca del mensaje a la iglesia en Esmirna, y hoy vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a irnos allí, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. La palabra del Señor, hermanos, nos dice en estos textos. El Señor se dirige, hermano, con su mensaje esta vez a una iglesia que estaba, hermano, en una ciudad llamada, hermano, Pérgamo. Envía la carta a través de Juan al pastor, hermano, al ángel de la iglesia. Y hoy vamos a ver, hermano, el contenido y el mensaje de esta carta que hemos venido viendo, hermanos, que es relevante para la iglesia, hermano, de hoy en día. Pero siempre para poder entender, hermano, el mensaje que es para nosotros, tenemos que tratar de entender cómo lo percibió la audiencia original de aquel tiempo. Y para ello es importante, hermano, poder estudiar, hermano, el contexto histórico, cultural y religioso que estaban viviendo los hermanos en la iglesia, hermano, de Pérgamo, para después, hermano, aplicarlo a nuestra vida. Necesitamos comprender qué es lo que estaba pasando, hermano, en ese momento, hermano, en esta ciudad de Pérgamo. Así que si tiene donde apuntar, tiene su Biblia, tiene su cuaderno y su lápiz a la mano. El tema es el mensaje a Pérgamo. Y el texto
clave, hermano, está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y como punto número 1, hermano, vamos a ver Pérgamo, donde mora el trono de Satanás. El Señor, hermano, le habla a la iglesia y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿A qué se refería el Señor, hermano, con esta expresión? Antes de interpretar la carta, nos vamos a dar cuenta, hermano, que Pérgamo era una ciudad, hermano, famosa de Misia, hermano, en Asia Menor. Ocupaba un promontorio entre 2 tributarios del río, hermano, Caíspus, donde habitaba una población desde tiempos, hermano, prehistóricos. Ya habían habitantes, hermano, en ese lugar. Esta llegó a ser capital de reinos, hermano, desde 282, hermano, antes de Cristo. Siguió, hermano, bajo los romanos como capital administrativa de la provincia de Asia. Ahí los romanos, hermano, tenían, hermano, a Pérgamo como una capital administrativa de la provincia, hermano, que ellos habían conquistado en Asia Menor. Fue un centro, hermano, de cultura, muy amplia la cultura, hermano, que tenía Pérgamo, cuya biblioteca, hermano, tenía una biblioteca, hermano, de más de 200,000, hermano, tomos o pergaminos. Y ella, hermano, era conocida, hermano, como una escultura de todo el mundo, hermano. La admiró, hermano, por la cultura que esta ciudad tenía. El significado literal de Pérgamo es ciudadela. Cuando nosotros hablamos de Pérgamo, hermano, el significado original es ciudadela. Y es la misma palabra que da origen, hermano, a Pérgamo, un material de escritura desarrollado a partir de pieles de animales cuya producción parece haber comenzado en esa área. Así que la palabra pergamino, hermano, deriva, hermano, la palabra Pérgamo. Allí, hermano, se empezó a utilizar, hermano, la piel de animales para producir, hermano, pergaminos. Pérgamo, hermano, en la actualidad es una ciudad, hermano, en Asia Menor llamada Bergama, hermano, en Asia Menor, que es la, hermanos, actual Turquía de hoy. Fue edificada sobre una colina de 350 metros en medio de una planicie fértil a unos 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. Había servido como capital de la provincia romana de Asia Menor durante más de 250 años. Sirvió, hermano, como una provincia, la provincia romana de Asia Menor, además de ser la capital administrativa, hermano, de la provincia romana, hermanos, en Asia. Y si se ve, era un importante, hermano, centro religioso para los cultos paganos, hermanos, de Atenas. Diferentes cultos paganos, hermano, en Pérgamo. Vamos a ver, hermano, 3 cultos paganos que se desarrollaban, hermano, en la ciudad de Pérgamo, en el ambiente religioso. Y quizás te estarán preguntando por qué ver el trasfondo cultural, la geografía, quién dominaba en el tiempo que esta carta, hermano, fue enviada, hermano, al pastor de la iglesia en Pérgamo. ¿Por qué estudiar, hermano, los diferentes cultos paganos en la ciudad de Pérgamo? Es importante para poder entender, hermano, en el ambiente que estaba, hermano, la congregación, o sea, los creyentes, hermano, de ese tiempo, que fueron la audiencia original a quien le llegó por primera vez, hermanos, esta carta. El primer culto, hermano, que vamos a analizar, que se desarrollaba en Pérgamo, número 1, allí estaba, hermano, el templo
a un dios llamado Esculapio, cuyo símbolo, hermano, era la serpiente. El símbolo de este, hermano, que había en este templo dedicado a Esculapio, hermano, era una serpiente. Usted puede ver Apocalipsis 2:13, que habla que allí moraba, hermano, el trono de Satanás. Juan escribe y dice: donde mora, le dice a la iglesia de Pérgamo que ellos están donde mora el trono de Satanás. Y uno de los cultos paganos que se desarrollaba allí era el culto, hermano, a Esculapio, cuyo título, hermano, era Esculapio Salvador, decía, hermano, dentro del templo. Hizo de Pérgamo, hermano, un centro de supuesta sanidad milagrosa. Ahí combinaron, hermano, algunas sustancias, hermano, médicas, pero también, hermano, asociadas, hermano, a ritos, hermano, paganos. Asclepio o Esculapio era el dios griego, hermano, de la medicina. Era el dios que más se asociaba, hermano, con Pérgamo. Su representación a una serpiente todavía se utiliza en la actualidad como un emblema de la profesión médica. Si usted se fija, hermano, cuando se va a hablar de la profesión médica, hay, hermano, es unas serpientes, hermano. Y eso no viene desde ahorita, sino que viene desde tiempos, hermano, antiguos. Su precedencia de ese símbolo, hermano, viene de la ciudad de Pérgamo. En la famosa escuela médica, hermano, que estaba vinculada con este templo, se mezclaba medicina con superstición. Allí se utilizaba la medicina, pero también, hermano, se utilizaba la superstición. Y una de las recetas médicas, hermano, requería que el adorador durmiera en el templo, en el suelo del templo, y dejaran, hermano, que las culebras se arrastraban sobre su cuerpo para inocular, según ellos, con poder sanador. O sea, en el templo, hermano, a Esculapio, hermano, habían recámaras llenas de serpientes. Y uno de los métodos, hermano, que ellos utilizaban es que el que venía enfermo durmiera, hermano, en el suelo del templo y que las culebras, hermano, pasaran sobre todo su cuerpo. Porque según ellos, hermano, creían que estas serpientes, hermano, tenían, hermano, un poder sanador. También Esculapio, hermano, se conoce como Asclepio o Dioniso, que en otras culturas, hermano, se conoce como Paco, el dios de la embriaguez. Dentro de este templo, hermano, se asociaba la medicina y se asociaba, hermano, la superstición. Y como siempre, hermano, en las culturas de los dioses paganos, una de las cosas que hacen, hermano, los feligreses es, hermano, participar de cultos, hermano, de embriaguez. O sea, la gente, hermano, se perdía a la hora de adorar a sus dioses. Lo que sucede hoy en día, hermano, en muchos países no es nada nuevo. La religión, hermano, se ha mezclado con culturas paganas, hermano, donde el misticismo y donde la superstición y donde los ritos inmorales y la embriaguez, hermano, se mezclan a la hora de adorar a sus dioses. Otro culto pagano que existió, hermano, en Pérgamo, número 2, es la adoración a Zeus, a Atenas y a Dionisios, que es, hermano, también el nombre, hermano, griego de Esculapio. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 dice que allí mora, hermanos, el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? El cuartel central de la oposición satánica y una base, hermano, gentil para las religiones falsas. Allí había, hermano, cualquier religión falsa. En la Acrópolis, hermano, de Pérgamo se encontraba, hermano, un altar inmenso en forma, hermano, de un trono que pertenecía, según, hermano, esta cultura, a Zeus.
Número 3, también, hermano, otro culto que creció, hermano, en cuanto a la ciudad de Pérgamo, número 3, es que allí había un templo dedicado al culto imperial. Todos sabemos, hermano, que Roma llegó un momento que trató, hermano, de conquistar todo el mundo conocido hasta entonces militarmente. Lo hizo, hermano, a través de ideologías, pero no quiso quedarse atrás tampoco en aspectos de religión. Así que llegó un momento, hermano, que Roma, hermanos, hizo un gran templo que estaba allí en Pérgamo, dedicado al culto al emperador, y ellos edificaron, hermano, a los emperadores romanos al estatus, hermano, de dioses. No solamente los edificaron, hermano, y los canonizaron a un estatus de dioses, sino que exigieron adoración al emperador. El emperador, hermano, romano era adorado, hermano, por todo el imperio. El primero, hermano, y por años, y el único templo, hermano, que en el imperio romano se estableció fue exactamente allí en Pérgamo. Fue el primero y por años, hermano, el único de los templos que habían, hermano, en el imperio romano dedicado al culto al emperador. Mire qué interesante. Se construyó, hermano, en Pérgamo. Allí estaba en el año, hermano, 29 antes de Cristo, para honrar a César Augusto y a Roma. Por tanto, Pérgamo, hermanos, era la sede para Asia de la religión oficial del Estado. Dicha religión, hermano, era satánica, porque todos sabemos, hermano, que una de las cosas, hermano, que ha hecho Satanás siempre es disfrazar, hermano, la adoración. Él siempre ha querido, hermano, ser adorado, y utiliza hombres que, entre comillas, hermanos, se creen dioses y piden adoración, porque a través de ello, hermanos, Satanás está apartando a la gente de la verdadera adoración a Dios, y están idolatrando a hombres y siguiendo a hombres. Y eso, hermanos, no es nada nuevo de lo que está pasando hoy en día también. Esto sucedía, hermano, en la cultura, hermano, de Pérgamo. Era una religión completamente satánica asociada al poder real. Así que, hermano, el poder que Roma ejercía sobre todas las provincias conquistadas no solamente era militar, porque donde quiera que ellos, hermano, conquistaban, ahí dejaban, hermano, un cuartel militar que se encargaba de ejercer el dominio, un cuartel administrativo que se encargaba de cobrar los impuestos que Roma exigía. Pero esta vez ya no solamente era cuestión militar o económica, sino que también era religiosa. Había un gran templo allí en Pérgamo dedicado al culto al emperador. Según ellos, hermano, dicha religión, hermano, era satánica, asociada al poder real. Según ellos, hermano, concedida por Dios con el Estado civil. Era una asociación del Estado con la religión. Y esta, hermano, practicaba la adoración blasfema de un hombre. Porque nunca ningún hombre, hermano, merece ser adorado. Y ellos practicaban, hermano, la blasfemia de adorar a un hombre. Veían, hermano, a los emperadores romanos como dioses. Se convirtió en capital del culto al emperador, culto idólatra, hermano, al César. Que ellos, hermanos, no es que todos se llamaban César, los emperadores, sino que se llamaban Augusto, se llamaban Tiberio, se llamaban Herodes. Pero el César, hermano, era como un nombre, hermano, que les adjudicaban a los emperadores. Número 4. Después de este estudio, hermano, nos damos cuenta cuán entregada estaba la ciudad de Pérgamo a cultos, hermanos, paganos, religiones falsas, adoración al hombre y a diferentes, hermanos, deidades. En este entorno, hermano, religioso, pagano, creció la iglesia de Pérgamo, que es lo que nos interesa analizar.
Nos interesa, hermanos, analizar esto, porque exactamente allí estaba la iglesia de Pérgamo, en este ambiente pagano de religiones falsas, a dioses falsos, en este ambiente, hermanos, donde había adoración, hermanos, satánica al emperador. Allí estaba la iglesia de Pérgamo. En este entorno religioso pagano creció la iglesia de Pérgamo. Estudiando el trasfondo histórico, hermano, geográfico, cultural, religioso y político en el cual se encontraba la iglesia de Pérgamo, nos damos cuenta, hermano, que qué es lo que acechaba a la iglesia y qué tan difícil era ser un testigo fiel, hermano, para el Señor en esos tiempos. En esos tiempos, hermano, era sumamente difícil ser un testigo fiel. Ser creyente, hermano, y cristiano en estos tiempos es fácil, hermano, porque a nadie mata por decir que es cristiano. A nadie echan, hermano, a la cárcel, por lo menos aquí en Honduras, por decir que es cristiano. Hay libertad de culto y hay libertad de adoración, pero en aquellos tiempos no era igual. El que no adoraba al emperador, hermano, debía de morir. Y ya lo vamos a explicar en el punto número 2. Número 2, interpretación, hermano, de la carta a Pérgamo. En el versículo A, dice que el que revela la carta, inciso A, es el que habla, es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Versículo 2, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Según Apocalipsis 1:16, hermano, ahí se menciona también esto, en Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como del sol cuando resplandecía, hermano, en todas sus fuerzas. En aquellos tiempos una espada, hermano, una espada aguda, era una espada ancha y larga que tenía filo, hermano, por ambos lados. O sea, era una espada, hermano, de doble filo. Este símbolo, hermano, de la espada en la boca, que salía de la boca de aquel, hermano, que revela la carta, solamente, hermano, representa juicio. Apocalipsis 2:16, usted puede ver lo que estamos leyendo en Apocalipsis, hermano, 2:16, está hablando de juicio. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No es que estaba hablando de una espada literal, sino que estaba hablando, hermano, que iba a venir un juicio sobre todos aquellos, hermanos, que habrían querido destruir a su iglesia. Según Apocalipsis 19:15, Apocalipsis, hermano, 19:15, al final de los tiempos, hermano, el Señor establece un juicio sobre las naciones. Y este juicio, hermano, acaba, hermano, con todos aquellos, hermano, que no lograron entender la necesidad del arrepentimiento y de volverse a Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Miren, está hablando, hermano, este símbolo representa el juicio sobre los que atacan a su pueblo y buscan destruir a su iglesia. Todos sabemos, hermano, que las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero en que todos los periodos de la iglesia han habido gente que se ha opuesto, hermano, a la iglesia de Jesucristo, que ha perseguido a los cristianos, que ha tratado, hermano, de detener la predicación del evangelio, y no lo han logrado. Pero llegará un momento que cuando aquel del que sale esa espada de 2 filos establece un juicio sobre todos los que atacan, hermano, a su pueblo, todos los que quieren dañar a su pueblo, a su iglesia hoy en día. El Señor les dice en el verso 13, hermano, yo conozco tus obras. Se recuerda que el Señor, hermano, es manifestado allí, hermano, porque de sus ojos, hermanos, son como fuego, hermano. Y esto habla, hermano, del poder que tiene Jesucristo para, como un rayo láser, hermano, hoy en día, escanear, hermano, lo más profundo del cuerpo humano
y ver más allá de su piel y de sus huesos, el Señor, hermano, escudriña el corazón y la mente de todo ser humano y sabe exactamente qué es lo que tenemos en nuestro corazón, qué estamos pensando y qué estamos sintiendo en este momento. Así que Él conoce las obras porque Él escudriña lo más profundo del corazón y de la mente del hombre. Número uno, la iglesia estaba y había sido fundada donde mora el trono de Satanás, representado por el culto idólatra al hombre y las religiones falsas. Número dos, no habían, hermano, dentro de esta iglesia habían personas que no habían blasfemado a Cristo, que habían retenido su nombre y no habían blasfemado. No habían, hermano, negado la fe, aún en tiempos difíciles de persecución. Verso 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor les dice, yo sé dónde está la iglesia de Pérgamo. Conozco sus obras y sé dónde está, exactamente dónde está. Pero retienes mi nombre. Él le dice, pero ustedes han retenido mi nombre y no han negado mi fe. Ni aún en días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice, hermano, que ellos no habían negado la fe, aún en tiempos difíciles, hermano. Porque según, hermano, algunos historiadores, hermano, y eruditos en la Biblia, historiadores, hermanos, judíos, Antipas, hermano, según algunos estudiosos de la Biblia, quizás, hermano, fue el pastor de la iglesia, hermano, local. Antipas, hermano, fue un testigo fiel hasta la muerte. Dice que él prefirió morir antes que rendirle culto al emperador. Posiblemente, hermano, Antipas fue juzgado y martirizado al negarse a renunciar a su fe y no adorar al emperador romano. Porque lo que se hacía, hermano, en aquel tiempo es, si encontraban a cristianos reunidos en un lugar, o si sabían de que alguien era cristiano, hermano, lo llamaban y le decían, bueno, solo tienes dos opciones. Renuncias a tu fe y blasfemas en contra de Cristo. Mire qué tremendo. Y blasfemar era decir palabras de maldición en contra de Cristo. Y negar su fe y decir, hermano, que renunciaban a su fe cristiana. Y que ahora toda su devoción y adoración iba a ser para el emperador. Que no volvía a adorar a ningún Dios más que al emperador. Así que se cree que Antipas, hermano, pudo ser el pastor de la iglesia en Pérgamo. Y que fue martirizado, hermano, en aquel tiempo por no rendirle culto al adorador, al emperador y no blasfemar el nombre de Cristo. Según la tradición, hermano, Antipas, hermano, fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Como parte, hermano, de idolatría, de pisotear la fe de los judíos, hermano. La historia cuenta, hermano, que hicieron un becerro, hermano, de bronce y metieron, hermano, Antipas allí dentro y lo quemaron vivo. Como tantos de los testigos fieles, hermano, fueron sometidos a la muerte. Por eso es que el Señor les dice, hermano, que no han negado el nombre, que no han negado su fe, aún en los días en que Antipas, hermano, fue muerto, hermano, quemado dentro de un becerro de bronce. Imagínense en este momento, hermano. Solamente imagínense en este momento. Agarran al pastor de la iglesia local y lo queman vivo. Y les dicen, como lanzándoles un mensaje a todos los demás cristianos. Bueno, ya vieron lo que le pasó a su pastor, lo quemamos vivo. No se quiso arrepentir, no quiso negar la fe. Así que ya saben, ¿quieres tú ser el próximo? ¿Quieres tú ser el próximo? Dice que esa gente estaba, hermano, en una constante persecución. Y en ese momento, hermano, que queman vivo a Antipas, era el tiempo para poder comprobar, hermano, no la fe de Antipas, porque Antipas es un testigo fiel, sino la fe de los demás creyentes que al ver a este líder, hermano, ser quemado vivo y que el imperio romano no estaba bromeando,
hermano, a ver si salían a la carrera y decían, no, yo venía a la iglesia por perder, solo por venir. Yo venía porque me gustaba esta cuestión de los cristianos, me atraía. Era el tiempo de probar quién era cristiano y quién no lo era, hermano. Por muy, hermano, poco hoy en día se vende la fe. Por muy poco hoy en día, hermano, se blasfema y se cuestiona la fe. No digamos, hermano, que nos pongan enfrente, hermano, de un ejército y nos digan, si no te retractas de ser un creyente, vas a morir. Y no estaban jugando, hermano. La tradición dice que este hombre pudo haber sido el pastor de la iglesia en Pérgamo, y todos los creyentes, todos los feligreses de esa congregación lo vieron, y fue notorio, hermano, no solamente en Pérgamo, sino que en toda Asia. El imperio romano no estaba bromeando. Había que renunciar a la fe y adorar al emperador. Era el tiempo de probar, hermanos, si realmente estos creyentes estaban jugando a la iglesita, o si andaban, hermanos, medio tibios, o andaban bandeando por las bandas, o solamente estaban allí dentro, hermano, por hermano, cumplir un requisito, una tradición en el momento. Pero la Biblia dice que esta gente no negó su fe, aún en tiempos difíciles como los que estaban presentando en la iglesia en Pérgamo. Mire qué tremendo, hermano. Dice, hermano, que según la tradición, Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce, como tantos de los testigos fieles fueron sometidos a muerte. 5. A pesar de todo el sufrimiento, no habían negado, hermanos, su fe. Inciso C. Pero tenían dentro de la iglesia, hermanos, un problema. Según Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer fornicación. Balac, hermano, le pidió a Balaam maldecir al pueblo, hermano, de Israel. Y Balaam supuestamente era, hermano, un profeta de Dios. Mire qué tremendo. Número 1 de este inciso, ellos tenían dentro de la iglesia a los que retenían la misma doctrina de Balaam. Para poder entender un poco, hermano, a lo que se refiere con la doctrina de Balaam, hay que irse, hermano, al Antiguo Testamento para poder comprender qué fue lo que hizo Balaam. Balaam, hermano, era un falso profeta que por dinero se vendía al mejor postor. Según Deuteronomio 23, hermano, versículos 3 y 6, la Biblia dice, hermano, que este hombre, hermano, fue seducido por el rey de Moab a maldecir al pueblo de Israel, y llevó al pueblo, hermano, a la fornicación y a participar de banquetes, hermano, idólatras. Usted puede leer Deuteronomio 23, 3, 6. Vamos a irnos ahí rápidamente, hermano. Deuteronomio 23, 3, 6. Gloria al Señor. Deuteronomio 23, gloria al Señor, del 3 al 6. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Le está hablando de lo que Balaam, hermano, quiso, hermano, hacer. Según, hermano, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, hermano, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice que en aquellos tiempos, hermano, hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas, dice, han dejado el camino recto y se han extravado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la voz del profeta. Usted conoce la historia. Para Dios, hermano, detener al profeta, hermano, tuvo que utilizar, hermano, una muda bestia de carga que le hablara y reprendiera, hermano, la maldad del profeta. Según Judas, hermano, versículo 11, dice: ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dice que se lanzaron en el lucro de Balaam. Este profeta, hermano, llamado Balaam, hermano, practicaba, hermano, lo que se llaman las dávidas de adivinación. En aquellos tiempos, hermano, a los hechiceros y a los adivinos, para que una persona se presentara ante un hechicero, ante un adivino, había que llevarle dinero, había que llevarle obsequios, había que llevarle prendas, había que llevarle, hermanos, hermano, un obsequio. Es por eso, hermano, que cuando llegan ante Balaam, hermano, le llevan, hermano, le ofrecen, hermano, y por eso habla de un lucro. Él andaba detrás del lucro. Y esto, hermano, es tremendo, hermano, lo que estaba sucediendo. En Apocalipsis 2:15 se habla, hermano, allí también de que esta doctrina se había, hermano, metido en Pérgamo. Dice, hermano, que ahí estaba en el verso 14 esta doctrina, hermano, en Pérgamo. Allí estaba, hermanos, esta doctrina. Y dice que esta, hermano, consistía en que Balaam, hermano, sedujo al rey de Moab, fue seducido por el rey de Moab a maldecir al pueblo de Israel y llevó al pueblo, hermano, a la fornicación y a participar de banquetes, hermano, idólatras. Números, hermano, 22-25 habla toda la historia de este profeta. O sea que cuando habla de banquetes idólatras está hablando de comer cosas sacrificadas a los ídolos. En Hechos capítulo 15, versículos 19 al 29, no vamos a ampliar en ello. Una de las cosas, hermano, que se hizo en el concilio de Jerusalén era que los creyentes cristianos gentiles, hermano, ya no tenían que participar de la circuncisión para ser salvos. Ya no tenían, hermano, que guardar, hermano, lo que era la ley, hermano, religiosa del pueblo judío, o sea, seguir los ritos, las lunas nuevas, seguir, hermano, con toda la liturgia ceremonial, o sea, el culto ceremonial. Pero se les pedía algo, hermano, de que no participaran de fornicación y que no comieran sangre de ahogado, ni que tampoco, hermano, comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Pero la doctrina de Balaam llevó, hermano, al pueblo a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que eran prohibidas por Dios y explicadas en Hechos capítulo 15, versículos 19 al 27. Practicaban, hermano, la dávidas de adivinación. Número 24:1. Vámonos ahí, por favor, hermano. Número 24:1. Tome su Biblia, hermano, y anótelo, porque es importante, hermano. En estos tiempos, hermano, es importantísimo que la iglesia aprenda a estudiar la Biblia, hermano. Aprenda a estudiar la palabra de Dios, porque es la única fuente de alimento espiritual para nuestro espíritu. Según Número 24:1 dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez. En la primera y en la segunda vez, hermano, él fue en busca de agüeros, sino que puso su rostro al desierto. Dice, no como la primera y la segunda vez en busca de agüeros. Sabe que los agüeros, hermano, eran utilizados, hermano, para poner agua, hermano, en un lebrillo, en una pana, y poder ver, hermano, desde ahí el sol y los astros.
porque ellos, hermanos, regían, hermanos, su destino a través de los astros, a través del sol, de las estrellas y de los astros. Así que, hermano, Balaam era un profeta falso que practicaba, hermano, la adivinación. Qué tremendo es estas cosas, hermano. Porque la religión, hermano, hoy en día, hermano, ya no te das cuenta realmente ante quién estás. Porque en el culto religioso, hermano, cristiano, ha sido asociada con muchas prácticas, hermano, de superstición, y a veces muchas prácticas que tú te vas a dar cuenta si estudias la Biblia que nunca la iglesia primitiva ni los apóstoles las practicaron. Sin embargo, te dicen haz esto, haz lo otro, y nunca, hermano, está establecido como una norma en las cartas, hermano, doctrinales escritas por los apóstoles. Y esto, hermano, es serio, hermano. Porque estamos asociando, hermano, muchas veces, hermano, la religión a cultos paganos. Y ya no sabes, hermano, si estás delante de un ministro de Dios o estás delante de un adivino. Ten mucho cuidado, hermano, porque mire, hermano, en estos tiempos, hermano, los que estuvieron yendo a la iglesia a jugar y estuvieron yendo a la iglesia a perder el tiempo, hermano, se darán cuenta, hermano, qué difícil se está poniendo la situación, hermano. Los falsos profetas y falsos maestros, hermano, se mueven por todo el mundo y han dejado la sana doctrina, hermano, para seguir un montón de ritos que tú los vas a ver en el altar, y los pintan, hermano, como que fuera, hermano, algo que viene de Dios. Pero tú ya no te das cuenta si estás en un centro de espiritismo, si estás en un lugar, hermano, de un culto pagano de aquellos tiempos, o estás en una iglesia de sana doctrina. Ya no te das cuenta, y esto, hermano, es peligroso. En estos últimos días, hermano, mientras he estado orando a Dios, hermano, Dios ha puesto una gran carga, hermano, en mi corazón y en mi ser, por decirle a la iglesia que tenga mucho cuidado, hermano, con lo que escucha hoy en día. La doctrina de Balaam, hermano, se estaba metiendo en la iglesia de Pérgamo. Practicaban la dávida de adivinación. Y Balaam incitó a que las mujeres moabitas sedujieran a los hombres israelitas. Y el resultado fue la unión de Israel con pueblos paganos, fornicación e idolatría. Números 25, hermano, Números 31, 16. Números, hermano, 31, 16. Mire lo que dice Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Mire qué tremendo. ¿Y por qué, hermano, sucedió, hermano, estas cosas, hermano? Porque Balaam, hermano, incitó al pueblo de Israel a meterse, hermano, con mujeres paganas, que Dios le había dicho, hermano, que era prohibido mezclarse, hermano, con este tipo de gentes. Número 25, hermano, del 1 al 5. Número 25, hermano, del 1 al 5. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal Peor. Mire, allí, hermano, está hablando
de lo que el Señor dice, hermano, en Números 31:16. Balaán se prestó para llevar, hermano, a los hijos de Israel a fornicar, hermano, con mujeres paganas. Si volvemos a Apocalipsis, hermano, capítulo 2 y el versículo 15, dice que dentro de Pérgamo no solamente, hermano, estaba, hermano, la doctrina de Balaán. Verso 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Rápidamente, por cuestión de tiempo, voy a, hermano, explicar de qué se trataba la doctrina de los nicolaitas. Número 2, tenían dentro de la iglesia a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales Cristo aborrece. Estos pervertían la gracia para cometer todo tipo de inmoralidad. Ellos estaban dentro de la iglesia, hermano, pero ellos practicaban todo tipo de inmoralidad, adulterio, fornicación. Miren qué tremendo. Y según hemos venido analizando, hermano, este hombre, algunos historiadores, hermanos judíos, dicen que esta doctrina nicolaíta venía de un hombre llamado Nicolás. Y que es posible, hermano, que sea, hermano, este hombre uno de los diáconos elegidos allá en Hechos capítulo 6. Se menciona a un tipo llamado, hermano, Nicolás. De una o de otra manera, como haya sido, hermano, era alguien que estaba dentro de la iglesia. No era alguien que venía de afuera. La ciudad de Pérgamo, hermano, tenía la presión, hermano, de la adoración al culto del emperador, pero dentro de la iglesia ya se estaban moviendo doctrinas falsas, como la doctrina de Balaán y como la doctrina de los nicolaitas. Este hombre, quien quiera que haya sido, hermano, entró, hermano, a la iglesia y empezó a enseñar, hermano, a pervertir la gracia y a decir: ok, ya son salvos, la gracia ya los cubre, todos sus pecados fueron redimidos en la cruz del Calvario. Y eso es cierto, porque sabemos que por gracia somos salvos. Pero este hombre empezó a enseñar, hermano, a pervertir la gracia y convertirla en libertinaje. O sea, que usaban la gracia, hermano, y ellos decían que podían, hermano, seguir pecando, que había que darle rienda suelta a los placeres de la carne. Convertían la gracia en libertinaje, como Balaán condujo, hermano, al pueblo a conductas inmorales y perversas. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Yo lo decía, hermano, el jueves. Ya no hay una diferencia, hermano, entre un creyente y alguien que no va a la iglesia. No hemos logrado, hermano, influenciar en el mundo, pero sí hemos dejado que el mundo nos influencie. Y esto es tremendo, hermano. Porque ¿de qué, hermano, serviría tener templos llenos, hermano? Pero de gente, hermano, que no tiene fruto. De gente, hermano, que no se sabe si es cristiano o es mundano. Y esto es serio. ¿Sabe por qué? Porque mientras esto sucede, estamos engañando a la gente. La estamos engañando, le estamos diciendo, hermano, que va para el cielo. Y quizás, hermano, ni siquiera es un creyente verdadero, convertido. Porque sigue practicando la inmoralidad y el pecado, hermano. Y el verdadero creyente se arrepiente cuando ha fallado. Estas falsas doctrinas, hermanos, también estuvieron en Éfeso, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Punto número 3. La advertencia del Señor se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. El Señor les dice: si tú sigues reteniendo la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, escucha lo que va a suceder, le dijo a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con los falsos maestros. Va a destruir a los falsos maestros y a los falsos profetas que han tratado de engañar a su pueblo. Juicio, hermano, viene delante de Dios, hermano, contra aquellos, hermanos, que adulteran la palabra, contra aquellos que confunden al pueblo, con falsa doctrina de hombres, de demonios, con falsas doctrinas, hermano, que llevan al pueblo a abandonar a la sana doctrina. Viene, hermano, un juicio y el Señor les dice: arrepiéntete, número 1. 2,
vendré a ti pronto. Número 3, Él destruirá a los falsos profetas y a los falsos maestros que metían doctrinas falsas dentro de la iglesia. Verso 16, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, les voy a hacer un juicio, porque no quisieron arrepentirse. Número 4, verso 17, la promesa del Señor se encuentra en el verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí viene, hermano, el mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Porque no solamente este mensaje es relevante para Pérgamo, hermano, en sus tiempos, sino que es relevante para la iglesia. Porque usted debe de notar que la Biblia dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, no a la iglesia, sino a las iglesias. O sea, a la iglesia de todos los tiempos. Y si hizo A, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Número 1, al que venciere daré comer del maná escondido, así como lo hizo el Señor en el desierto con el pueblo de Israel en Éxodo 16, 14, 15, dará a comer del maná escondido. Y esto solo nos habla de Cristo, pues Cristo, hermano, es el pan de vida que descendió del cielo. Número 2, Él promete, hermano, darnos un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor nos dará un nombre nuevo, pues Cristo, hermano, hace nueva todas las cosas. Él es el Dios de lo nuevo. Número 3, el mensaje a Pérgamo es relevante para la iglesia de todos los tiempos, al igual, hermano, que sus promesas. Como conclusión, hermano, sobre este tema, los siglos han pasado, pero los peligros, hermanos, son los mismos, iglesia. Tenemos que despertar. Y yo le voy a mencionar rápidamente algunas cosas que se asocian con nuestros tiempos. Por ejemplo, hermanos, la unión del Estado con la iglesia. ¿No es acaso, hermano, lo que se pretende ahora, hermano? Un solo Estado con una sola religión. Y la iglesia de Jesucristo, hermano, es apolítica. Nunca el Estado, hermano, va a poder confundirse con la iglesia, porque son dos instituciones instituidas para cosas diferentes. El Estado para las cosas terrenales y la iglesia para las cosas espirituales, enfocadas no en esta tierra, sino en la patria celestial. Y el Estado y la iglesia es una abominación. Y eso es lo que sucedía en Pérgamo. El Estado había tomado control de la religión, y es lo que está sucediendo, hermano, hoy en día. Idolatría, hermano. Hoy se nos dice, hermano, que la reina de Honduras, la patrona de Honduras, y usted sabe, hermano, a lo que me refiero. No quiero herir, hermano, sentimientos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fiestas patronales. A San Pedro, a los santos patrones, hermano. Y muchas veces, sin entenderlo, hermano, cuando vienen las fiestas patronales, los primeros, hermanos, que salen, hermano, a estas fiestas son los creyentes. Y no sabemos que las fiestas patronales están, hermano, dedicadas a un ídolo. Cada ciudad y cada nación tiene un ídolo diferente. Y sin saberlo, estamos comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Mire qué tremendo, hermano. Concilios, hermano, ecuménicos para infundir un solo gobierno en el mundo y una sola religión. Y eso, hermano, viene, porque ese es el camino que se está preparando para el anticristo. Un solo gobierno, una sola religión. Tiranos, hermano, en el mundo que se creen los salvadores del mundo. Gobiernos que no permiten la libertad de pensamiento religioso y condenan y contradicen, hermano, la religión. Ya hay lugares, hermano, donde matan a los misioneros. Muchos misioneros en este tiempo, en otros países, hermano, han sido muertos, hermano, por predicar el evangelio. Han sido muertos por predicar el evangelio. Hay gobiernos que no permiten, hermano, otra religión más que la que ellos profesan. Culto, hermano, y reverencia al hombre y la mujer. Hoy se adora al hombre y a la mujer, hermano, disimuladamente, pero se hace.
Religiones paganas, hermanos, que promueven la inmoralidad, fornicación y adulterio, aborto, homosexualidad y toda práctica en contra de las leyes divinas, hermano. Y no es más que la doctrina de Balaán, que la doctrina de los nicolaitas, fornicar, adulterar. Y decir, hermano, que eso no tiene relevancia para nuestro cuerpo, porque lo que el Señor quiere es nuestro espíritu y ella nos salvó. Así que no importa, hermano, el pecado dentro del cuerpo, porque no tiene ningún efecto en el espíritu, puesto que ya ha sido redimido. Eso es lo que muchos enseñan, hermano. Y asolapada dentro de la mente, dentro de la iglesia, hermano, se está metiendo el adulterio, la fornicación, se está metiendo la homosexualidad. Hoy, hermano, hay homosexuales predicando, hoy hay lesbianas dirigiendo los cultos, hoy, hermano, hay un montón de situaciones difíciles dentro de los altares, hermano, y en las iglesias se dan cuenta de quiénes son, y aún así siguen predicando y siguen, hermano, siguen teniendo privilegios en las iglesias, hermano. Y esto es una abominación delante de Dios, y sucedió en Pérgamo y está sucediendo hoy en día. Falsos profetas, hermanos, que se dicen Dios, que ellos, hermanos, dicen Dios dijo, y nunca se cumplen sus predicciones, puesto que la mayoría de ellas contradicen la palabra de Dios y la sana doctrina. Falsos maestros que llevan a las congregaciones a la superstición y al misticismo, mezclando paganismo, paganismo, hermano, con la iglesia cristiana. Ya no te das cuenta dónde estás. Muchas veces ni siquiera te das cuenta si estás en un culto cristiano o estás en un centro de adivinación. Mire, duele, hermano, en el corazón, hermano. Y si alguien tiene, hermano, celo de Dios y de la sana doctrina, quizás, hermano, va a sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Se está mezclando, hermano, mucho, hermano, misticismo, mucha superstición dentro de las iglesias. Y ya no sabemos, hermano, ni siquiera vas a un culto y no sabes dónde estás. Te dicen que practiques tales cosas, pero no te enseñan en dónde se encuentra en la Biblia. Qué bueno, hermano, que le dijeran, mira, aquí dice esto, hace esto, hace esto, hace esto y esto, porque la Biblia lo dice. Pero cuando tú eres sabio y entendido y tienes discernimiento de espíritu y pesas los espíritus para ver si son de Dios, te das cuenta, hermano, estudiando los hechos de los apóstoles y las cartas, hermano, paulinas, las cartas de los apóstoles que son doctrinales, te das cuenta que ninguna de esas prácticas que se ven, hermano, hoy en día en muchas iglesias, están avalados por lo que la Biblia dice. Y desde el momento, hermano, que los apóstoles no lo predicaron, que Pablo no dijo hagan esto, hagan lo otro, haz aquello, y tú lo miras que los practican dentro de muchas congregaciones, tú puedes preguntarte, pero esto lo practicaron los apóstoles. Los apóstoles hicieron estas cosas en el culto. Y te vas a dar cuenta que, perdóname lo que te voy a decir, pero muchas son un montón de loqueras. Perdóname lo que te voy a decir, pero nunca los apóstoles las practicaron. Y eso, hermano, duele a los que verdaderamente, hermano, siguen la sana doctrina. Porque, hermano, estas cosas no pueden seguir sucediendo, hermano, dentro de las congregaciones. Está bien, hermano, que hagamos parte del culto algo que esté en la Biblia, algo que, hermano, los apóstoles lo enseñaron, porque recibieron la inspiración del Espíritu Santo. Pero si no está en la Biblia y me dicen haz esto, haz lo otro, aunque parezca bonito, aunque parezca, hermano, que hay una unción poderosa en ello, yo no lo voy a hacer, hermano. Y yo espero que tampoco usted lo haga, porque si no está en la Biblia, yo no tengo que practicar ese tipo de cosas. Tengo que tener, hermano, mucho cuidado. Mire qué tremendo, hermano. ¿No será que todavía el trono de Satanás, hermano, que estaba en Pérgamo, está, hermano, latente en nuestras ciudades y países? ¿No será que todavía el trono de Satanás, hermano, se mueve, que el Señor lo reprenda en muchos países y naciones? Dios precisa de testigos fieles, hermano, que no nieguen su fe, que no se aparten del fundamento y que sean columna y baluarte de la verdad. Porque esto no se trata de criticar, se trata de ser columna y baluarte de la verdad.
Voy a seguir la sana doctrina, pero si algo no está en la sana doctrina, simplemente no lo voy a practicar y no lo voy a hacer. Por muy bonito que se vea, hermano, esas cosas, no las voy a practicar porque no fueron parte de la sana doctrina. Hombres, hermano, el Señor precisa de hombres como Antipas, fieles hasta la muerte, que no se vendan al mejor postor, que no se vendan, hermano, como Balaam por lucro, por dinero, que como Cristo aborrezcan la falsa enseñanza de los nicolaitas, que se aferren, hermano, a las promesas de Dios, que se alimenten de la palabra del pan de vida que es Cristo, que esperan, hermano, recibir aquel que hace nuevas todas las cosas, quien nos dará un nombre nuevo, y por lo tanto, hermano, debemos de esperar su venida, viviendo en santidad, en pureza y en devoción a la palabra, siendo columnas y baluartes de la verdad. Quienes esperan, hermano, su venida, porque el Señor dice: vendré pronto. Se preparan, se consagran al Señor y a sus propósitos, que se apartan de toda inmoralidad y rechazan las ofensas, hermano, de este mundo, por muy buenas que sean. Por muy bueno, hermano, que te digan: mira, la iglesia puede crecer con esta moda, con esta tendencia. La iglesia puede crecer con estos métodos. Pero si son métodos humanos y no están en las escrituras, no lo hagamos. Porque servirían, hermano, como métodos humanos para atraer las multitudes a una religión, pero no a Cristo. Y tenemos, hermano, que tener mucho cuidado con esto, hermano. Estos creyentes, hermano, como Antipas, esperan al Señor con sus vestiduras blancas, ya que el Señor dice: vendré a ti pronto, dice el Señor. Yo quiero invitarte en esta hora, mi amado hermano, quiero invitarte en esta hora que ahí donde estás puedas levantar tu mano. En ningún momento, hermano, mi idea es criticar a nadie, hermano, ni señalarlo, sino, hermano, a través de la palabra de Dios, abrirle los sentidos espirituales al pueblo de Dios para que no se deje engañar. Que no se deje engañar, hermano. Que viva la sana doctrina, porque lo que sucedió en Pérgamo está sucediendo hoy en día. Debemos de querer intimidad con Dios, como decíamos en esta hora. Atrae mi corazón hacia ti. Permite que mi amor por ti lo sea todo, Señor. Que yo pueda vivir para ti, consagrarme para ti. Que yo pueda consagrarme delante de ti, Señor. Necesitamos volvernos a Cristo, hermanos. Necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Si la iglesia no escudriña la palabra de Dios, si la iglesia solo está diciendo amén, amén y amén, hermano, se va a confundir. Por favor, hermano, lea la Biblia. Escudriñe las escrituras, dedique tiempo a leer la palabra de Dios. Y va a ir despertando una hambre en su corazón por la palabra de Dios, que una hora no bastará escudriñando las escrituras. Que cuando leas la Biblia vas a llorar y vas a poder adorar a Dios en medio de las lecturas bíblicas que estás leyendo, y te vas a sentir atraído por la palabra de Dios. 2 horas, 3 horas, 4 horas escudriñando la escritura, metiéndote en la palabra, investigando como un arqueólogo, investigando como un historiador, estudiando todo el ambiente, el contexto que se movía, hermano, los mensajeros y las iglesias, hermano, a cuales principalmente fue dirigida estas cartas. Necesitamos volver a la Biblia y darnos cuenta que muchas veces estamos, hermano, como los inconversos, viendo a las estrellas a ver qué nos cae arriba. Muchas veces estamos, hermano, como los budistas, hermano, en una meditación viendo a ver qué cae, hermano. No, hermano. La iluminación, el Espíritu de Dios te la va a dar cuando te metas en la página de la Biblia.
cuando leas las Escrituras, y entonces podrás decir que tienes la mente de Cristo. ¿Dónde crees que se encuentra la mente de Cristo? ¿En la superstición? ¿En el paganismo? ¿En el misticismo? ¿En mis propias experiencias se encuentra la mente de Cristo? No, la mente de Cristo está en la Biblia. La mente de Cristo, hermanos, está en la Biblia. Yo sigo insistiendo con este tema. La mente de Cristo está aquí. Necesitamos volver a la palabra de Dios, hermano, con todo nuestro corazón, para que no suceda, hermano, lo que estaba sucediendo en Pérgamo, que dentro de la misma iglesia el Señor les dice: tengo algo contra ti, que retienes, que toleras a los que tienen la doctrina de Balaán y a los nicolaitas. ¿Y sabe qué dice el Señor fuertemente? A los nicolaitas yo los aborrezco. Aborrecí, hermano, la inmundicia que generaban en la iglesia. Y la iglesia hoy en día tiene que tener mucho cuidado qué voces está escuchando. Si no lees la Biblia serás engañado. Si no estudias la palabra de Dios te vas a confundir. Y va a llegar un momento que vas a andar de iglesia en iglesia, buscando la verdad en una, buscando la verdad en otra, buscando la verdad en otra. No, la verdad está en aquel hombre, la verdad está en aquel pastor, la verdad la está diciendo aquel fulano, aquel hombre. No, la verdad está en la Biblia. Escudriña la palabra de Dios, métete en las Escrituras y verás la vida fructífera que va a tener la iglesia, hermano. Yo quiero pedirte, hermano, que cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Dile: atrae mi corazón, Señor, hacia ti. Yo no quiero estar jugando dentro de la iglesia. Yo no quiero estar, hermano, mejor de ir. Yo quiero estar en intimidad con el Señor, en oración, en ayuno, en búsqueda de su palabra. Quiero que el Señor atraiga mi corazón a Él y que se funda en uno. Conocerle es intimidad. Conocerle, buscarle en oración a través de su palabra. Necesitamos decirle al Señor: atrae mi corazón. Yo te invito a que terminemos este tiempo orando al Señor y cantando esta alabanza al Señor. Oh, sí, Señor, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dígalo, Señor. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me amor por ti. Me muero de amor por ti, Señor.
Levante sus manos, iglesia, y dígale: Señor, te necesito, Señor. Quiero decirte cuánto te amo, Señor. Atrae mi corazón, Señor, hacia ti. Oh, yo en ti, tú en mí, Jesús. Que tu palabra resuene en mi corazón para vivir una vida de integridad contigo, Señor. Para vivir una vida, Señor, íntegra y recta delante de ti, Señor. Que nuestros labios, Señor, profesen, pero que con nuestro corazón lo vivamos. Señor, bendice tu pueblo que esté en este tiempo. Nos tocó vivir tiempos difíciles donde se sufre la sana doctrina, Padre. Donde muchos, Padre, van por el mundo, Señor, enseñando cosas perversas que no están en la palabra de Dios. Pero hoy, Señor, nuestros sentidos espirituales son abiertos para poder entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Las cosas que no están en las Escrituras, por muy bonitas prácticas que parezcan dentro de las iglesias, no las vamos a practicar porque no tienen sustento en la palabra de Dios. Y nos arrepentimos las veces que, movidos por las emociones, movidos por el fanatismo religioso que hay hoy en día, estamos haciendo prácticas y cosas que no van de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Yo te pido, Padre, que bendigas la vida de tu iglesia, que bendigas, Señor, tu pueblo, Padre, cada hermano por nombre y donde están en sus hogares. Si hay alguien que está pasando momentos difíciles y se encuentra triste y agobiado, lleva paz y sanidad a su corazón. Lleva un mensaje de esperanza al que sufre, Padre. Aún los que están en los hospitales infectados de ese virus, Padre, pedimos misericordia, que la palabra de Dios pueda llegar a su vida, Padre, para traer la sanidad a su alma, y en tu inmenso amor y misericordia quieras preservarles la vida, Padre, y levantarles de esa situación difícil que están. Señor, si alguien ha sido confundido por las falsas doctrinas, libértalo, Padre, que este es el tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Es el tiempo de escudriñar la Biblia, Padre. Dígale al Señor: quiero ser testigo fiel como Antipas hasta la muerte, sin negar tu fe, sin blasfemar el nombre de Cristo, mantenerme firme. Quiero ser un testigo fiel. Vamos, dígaselo: quiero ser un testigo fiel, Señor. Quiero vivir para ti, Señor, y nunca negar mi fe. Quiero permanecer firme, Señor, en tiempos de dificultad. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos has regalado, por el tiempo que nos permite poder adorarte y glorificarte. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza de tu pueblo. La gloria es tuya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga, y sintonízanos mañana en punto de las 5 de la tarde, donde tendremos, hermano, nuestro culto de adoración. Lo transmitiremos vía Facebook, hermano, la predicación de la palabra. Sintonízanos y juntos, hermano, adoremos el nombre del Señor. Por mi parte, hermano, y por la de nuestros hermanos esta tarde, bendiga, que Dios le guarde y lleve paz hasta sus hogares. En el nombre de Jesús.